¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. La libertad reproductiva ha generado una nueva tendencia a nivel mundial, la formación de familias pequeñas. Esta tendencia no está ligada a sistemas democráticos per se, sino más bien a aspectos económicos y sociales. Entre más carencias monetarias tenga una familia, reduce las posibilidades de tener el número de hijos que anhela. Lo anterior se desprende del informe Estado de la Población Mundial 2018 que el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó a principios de este mes. Para ahondar sobre este informe nos acompaña el doctor Mario Iraeta, representante auxiliar del Fondo de Población. Antes de iniciar, quiero saludar a Francesca Falcone Checa. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos televidentes. Recuerden que estamos en vivo a través del Facebook de Canal 33. Y pues aquí estamos para conocer un poco de este informe, Ana. Exacto, aquí estamos, Checa y yo, porque lamentablemente por unos días no nos va a poder acompañar Lorena. Nada grave, unas merecidísimas vacaciones. A Lore desde aquí le mandamos un gran abrazo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Francesca. Gracias por la invitación. Doctor, el informe realmente es bien interesante, sí. Y quizá contextualicemos la creación o lo que le da vida a este informe, el Estado de Población Mundial 2018. ¿A cuántas personas encuestaron? ¿En qué países se realizó la encuesta? Porque entenderíamos que es un informe que se desprende de una encuesta. Ana, voy a situarles un poco de qué se trata el informe. Cada año el Fondo de Población de las Naciones Unidas a nivel global realiza un estudio sobre el estado mundial de la población en algunos temas en los que enfatiza cada año, digamos. Entonces, ha habido algunos informes que están relacionados al número de población a nivel mundial. Por ejemplo, un momento en que el informe se trató sobre la llegada de población mundial a los 7.000 millones de personas en el mundo, por ejemplo. En otros momentos ha hablado sobre el tema más de otras latitudes como mutilación genital, por ejemplo, que son realidades que están en Asia y en África, no en Latinoamérica, y en otros casos también de embarazo adolescente, etcétera. Migración también es otro de los temas que ha abordado. Este año el Informe Mundial de Población se centra en la temática del poder de decidir, derechos reproductivos y transición democrática. Es un estudio que se realiza revisando todas las estadísticas producidas por los países a nivel mundial. En realidad, el informe en este año no hace, digamos, una exploración de la información con una metodología de encuestas, sino más bien de revisión de indicadores a nivel mundial. Eso le quería preguntar. ¿Ustedes este informe querían corroborar alguna tesis desprendida de todos estos otros informes que ustedes han tenido? Sí, en realidad hay, digamos, algunos indicadores que muestran la evolución de la dinámica de la población a nivel global. Por ejemplo, uno de los datos interesantes es el número de hijos por mujer que ahora se registran, que es diferente. Si nosotros nos trasladamos a 1960, 1950, estábamos hablando de 6 hijos por mujer, por ejemplo, lo que tenía, y más o menos si nosotros hacemos la pregunta a nuestros tíos, nuestras tías, nuestras mamás, papás, ¿cuántos hijos tenían? Yo vengo de una familia, sí, yo soy la sexta. Bueno, por ejemplo, en mi caso tengo 6 tíos, bueno, tenía 5, pero uno falleció. Pero tengo 6, y así del lado de mi papá creo que son 7. Entonces, las familias eran grandes. Hoy El Salvador, en particular, está en más o menos 2 hijos por mujer. Y ahora la familia que tiene 3 hijos, nos pensamos y decimos, bueno, debe tener recursos, ¿verdad? Y de este informe se desprende, digamos, las grandes conclusiones es que ahora la mujer tiene más posibilidades de decidir, o las poblaciones están mucho más educadas o concientizadas, digamos, para poder tener menos hijos, por ejemplo. Sí, totalmente. Esas, por ejemplo, son 2 afirmaciones que el estudio hace. Uno es que las mujeres tienen más capacidad de decidir en función del grado de escolaridad que van adquiriendo y del acceso a la información que van teniendo también.
Y no solamente las mujeres, también la familia en general. O sea, las mujeres y sus parejas en muchos casos están migrando, digamos, la forma de decir, vamos a tener todos los hijos que podamos o que ocurran en la familia, sino que ahora ya se está planificando la familia. Pero esto es algo bueno, es algo malo. ¿Cómo se puede decir comparado con los recursos de los que dispone un país o comparado con qué, por ejemplo? Pues tiene que ver mucho con el tema de la disponibilidad de recursos y la generación de riqueza de los países, porque en la medida en que las familias se tornan más numerosas, se necesitan más recursos para hacerlas subsistir. Y por lo tanto, si los cabezas de familia, el hombre y la mujer, no tienen suficiente capacidad como para acceder a estos recursos, entonces sus hijos y sus hijas entrarán en un círculo de pobreza. Doctor, usted hablaba y perfilaba una parte de este tipo de familias, que son familias que tal vez, y sobre todo mujeres que tienen más acceso a información, al tema de la prevención de los embarazos, pero si tenemos que perfilar a las familias, sé que ustedes le mencionan pequeñas en este informe. Sí. ¿Cómo son estas familias? ¿Son de jóvenes? ¿Son qué tipo de profesionales? ¿Tienen cierto rango de edad? Pues cada vez más las familias están decidiendo, las parejas están decidiendo tener sus hijos a mayor edad. Ahora, sí, ya tenerlos a los 40 ya no es un escándalo. Ya, exacto. Por ejemplo, o tenerlo a los 20, para muchos nos resulta, pero qué temprano ha tenido hijos esta pareja, ¿verdad? A los 20 años. Porque debíamos esperar, o debían en teoría esperar, a que tuvieran una carrera universitaria y eso, ¿verdad? Entonces, la concepción del momento en que, o la idea del momento en que se deben tener los hijos y las hijas, y el número de hijos e hijas está evolucionando también, y esto ha llevado a que los países empiecen a tener un acortamiento en sus pirámides poblacionales, ¿verdad? Y eso lleva en algún momento a poder hablar del bono demográfico, que es toda esta población joven que va dentro de la pirámide poblacional y que se puede convertir en el motor económico de los países, en la medida en que esa población esté más o menos educada. Por un término igual de contextualización, estamos entendiendo que el Fondo de Población define familias como papá, mamá e hijo, o también contempla madres solteras, padres solteros. Sí, todo eso, más que el Fondo de Población, creo que la sociedad en general está empezando. Aquí estamos, pero en las estadísticas. Aquí en esta estadística estamos abarcando exactamente, todo aquí estamos abarcando todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, las familias monoparentales hoy no pueden obviarse, porque solo el hecho de la migración, que afecta tanto a los países, no solo latinoamericanos, sino también africanos y asiáticos, están dejando las familias en realidad con solo el padre o la madre a cargo de los hijos. ¿Se ha hecho alguna diferenciación entre las poblaciones urbanas o rurales, o se han sacado los datos gruesos por país, doctor? En este estudio solamente se han sacado los datos gruesos, no se ha hecho una diferenciación entre procedencias. Y cuando usted hablaba del bono demográfico, al final que la población esté cayendo, el número de nacimientos esté cayendo, eso complica mucho. Sobre todo creo que la generación de Ana y mía, que somos las que vamos a depender del motor económico de un bono demográfico que ya terminó. Entonces, ¿cómo lee eso el fondo? Sí, en realidad, en el caso de El Salvador, el bono demográfico está comenzando. Nosotros vamos a tener bono demográfico hasta más o menos 2050. Allí la población va a empezar a decaer. Sin embargo, tenemos pocos años ya para aprovechar el bono demográfico. O sea, la población que ahora tiene 10 años, los niños y las niñas que tienen 10 años y que según las estadísticas nacionales, cuando llegan a 6º grado empieza a decaer la cobertura escolar o la matrícula escolar. Eso quiere decir que los niños, en la medida que van creciendo, van abandonando. Por lo tanto, tenemos jóvenes que en su mayoría están llegando a bachillerato. Y también ahorita hay como una moda, yo tengo sobrinas más o menos de 30 y 20 por ahí, que sencillamente te dicen, y amigas, que no quiero tener hijos. Sí, eso es otra, pero no están aquí, o sí se pueden considerar familias pequeñas. O en este concepto de familias pequeñas tiene que haber un niño por lo menos. Sí, debe haber un niño por lo menos para poder hablar de familia, digamos, ¿verdad? Porque si no es una persona que es soltera y no establece, digamos, una unidad de crianza, digamos, en ese caso. Exacto. Doctor, ahora tropicalicemos estos resultados a El Salvador. Sí. ¿Cómo está la realidad de familias pequeñas en El Salvador? Bueno,
El hecho de que estemos migrando, el número de familias, por ejemplo, ahora anda más o menos por 3. Por hijo. Perdón, sí, por 3. Digamos, dos hijos, digamos, que están formando parte de la familia, 2 hijos, en realidad. Eso, por un lado, es algo que está redefiniendo la familia. Por otro lado, el número o los hijos comienzan a tenerse más tarde, como ya hemos mencionado, y además los espaciamientos entre cada uno de los hijos está siendo mayor cada vez más, ¿verdad? ¿Cuál es más o menos el promedio que ustedes están viendo en el país? Más o menos unos 5 años. Por hijo. ¿Verdad? Por hijo, exactamente. Y la edad promedio en que las mujeres comienzan a tener hijos en nuestro país, asústenos. Sí, porque lo que pasa es que tenemos un alto porcentaje de embarazos en adolescentes en el país. Solo el año pasado hubo 19.190 embarazos en niñas y adolescentes. Y si bien es cierto, ha tenido una tendencia a la disminución año con año, pero la cifra todavía es preocupante, alarmante, muy preocupante. Doctor, usted nos decía a nosotras en el bloque pasado que solo el año pasado hubo 19.190 embarazos entre niñas y adolescentes. Así es, sí. Y quiero retomar una frase que decía el informe, o que extraían del informe. Decía, el tamaño de los hogares, ya sean numerosos o no, están estrechamente relacionados con los derechos reproductivos. Estas cifras de 19.000 hacen suponer que aquí en El Salvador no hay derechos reproductivos. Digamos que el tema del ejercicio de los derechos reproductivos es una agenda todavía pendiente o en trayecto, digamos, porque definitivamente hay algunos temas donde el Salvador ha avanzado, por ejemplo, el tema del salvaguardar la vida de las mujeres que pasan por la maternidad. Los índices de mortalidad materna han caído bastante en el país y eso es una buena noticia. Pero hay algunas otras temáticas, como por ejemplo la cuestión de los embarazos en adolescentes, en donde todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando una mujer a la edad que sea pasa por una experiencia que le limita su desarrollo personal, entonces no está ejerciendo del todo sus derechos reproductivos. Ahora, pero ¿frente a qué tipo de embarazo o de casos más bien nos enfrentamos? A niñas y adolescentes que despiertan a muy temprana edad a deseos sexuales, que son prostituidas, que son parte de trata. ¿Qué es lo que predomina? ¿O que hay una ignorancia completa? Sí, hay mucho de todo eso. Sobre todo el tema de la violencia sexual es uno de los principales casos en el tema de las niñas, sobre todo las menores de 14 años. Y todos tenemos sobrinas, ¿verdad? Y sabemos de que a los 10 años una niña no está pensando en tener relaciones sexuales ni está despertando su interés por ese tema, ¿verdad? Y digamos que lo que se imaginan es tomarle la mano a un muchacho, platicar o imaginarse cualquier cosa, pero menos pasar por una relación sexual o este tema, sino más bien estar en otra frecuencia, digamos, ¿verdad? Pero hay muchos temas de violencia sexual donde familiares o personas conocidas, cercanas a la familia, abusan de las niñas y esto trae como consecuencia un embarazo adolescente. Hay otros casos también en donde son cuestiones de noviazgo, sobre todo arriba de los 15 años, ¿verdad? Donde las niñas empiezan a tener sus novios, no tienen acceso a información, ni ella ni ellos también, porque hay que recordar que el tema del embarazo adolescente no es una temática que le compete exclusivamente a la niña o al adolescente, sino que hay detrás también o hay a su lado una pareja, en el caso que sea relación de noviazgo y en el caso de que sea una relación por violencia sexual hay un agresor detrás de ese tema, ¿verdad? Y por ejemplo, en la pausa hablábamos, usted nos decía una estadística que el año pasado hubo 800 embarazos de niñas que no habían llegado a los 14 años. Así es. En este caso, ¿cómo se procede? ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes como UNFPA para el gobierno de El Salvador? En realidad, Francesca, es una situación bastante compleja, porque en estos casos estamos hablando de delitos
Así es. Y el sistema salvadoreño contempla que para tomar algunas acciones es necesario la identificación del hecho, ¿verdad? Y en muchos casos la denuncia también, ¿verdad? Frente a estos casos. ¿Qué es lo que se aconseja? Pues bueno, en casos de violencia sexual, que las familias acudan a las instancias de protección, por ejemplo, ahora el CONNA y el Consejo y los comités locales de derechos o las juntas de protección son una herramienta que las familias tienen, digamos, cerca de sus casas para poder ir, pero no siempre funciona de esa manera, porque la familia tiende a naturalizar, las comunidades tienden a naturalizar el fenómeno de que una niña a temprana edad pase por la experiencia del embarazo. ¿Qué podemos entender por naturalizar el naturalizar desde el sentido de que justificarlo o verlo como normal, o no extrañarse de que... Pero eso no tiene que ver con el estrato social, y lo digo con mucho respeto. Tiene que ver con el acceso a la información que se pueda tener y el tema de la visión cultural también, de su entorno, ¿verdad? Porque en algunos casos, por ejemplo, y todos sabemos que, sobre todo en países latinoamericanos, nuestras culturas son altamente machistas. Entonces, el hecho de que una mujer, en la etapa que sea, pase por una situación como por ejemplo el embarazo a temprana edad o la violencia sexual, se le atribuye a la mujer, doctor, la culpa. En estas estadísticas que ustedes manejan, por lo general, estas niñas que han tenido hijos antes de los 14 años, ¿quedan condenadas de por vida a seguir teniendo niños o hay algún tipo de información o estadística que diga, no, lograron romper el círculo, salieron adelante? Francesca, en estos casos, por ejemplo, el Ministerio de Salud logra detectar casi la mayor parte de ellas. Según las estadísticas nuestras, tienen una altísima cobertura de los casos de inscripciones prenatales. Y por lo tanto, en el momento que se pone en contacto con el centro de salud, la niña entra en un control y que en muchas ocasiones se le ofrece también los métodos para que pueda prevenir un segundo embarazo. Puede ser métodos de planificación anticoncepción para que pueda prevenir un segundo embarazo. Pero eso tiene que ver con los derechos reproductivos. Totalmente. Tiene que ver el acceso a instrumentos de planificación. Exactamente, el acceso a instrumentos de planificación, a métodos de planificación que le permitan a la niña tomar, y al adolescente y a la mujer en general, tomar decisiones sobre en qué momento tener su próximo hijo, por ejemplo. Doctor, ¿y hasta dónde nos quedamos cortos? Usted lo decía al principio cuando se lo preguntábamos, pero en el sector de educación, sobre todo, bueno, en las escuelas, en la currícula escolar, introducir una materia sobre educación sexual y derechos reproductivos, porque no la tenemos. Al final somos los papás los que le enseñamos a los hijos en la medida van creciendo. Sí, y el tema de esto, Ana, es que no siempre los padres y las madres de familia están preparados para estos temas. Sí, es bien difícil. Entonces, yo pienso que a nivel del Ministerio de Educación es importante el trabajo que se hace en brindar a los adolescentes y a los jóvenes información que tiene que ver con el tema de su sexualidad, y no solamente el tema de sexualidad visto desde el punto de vista sexocoital, sino también hablando del tema de su autoprotección. Por ejemplo, hablar que las niñas y los niños sepan que nadie puede tocar sus partes privadas es un elemento importante que tiene que abordarse en la escuela. Y además abrir espacios para que padres y madres de familia dentro de la escuela también tengan acceso a esta información. ¿Y ustedes como fondo tienen alguna alianza, algunos programas de capacitación? ¿Están en escuelas de padres? ¿Ayudan al ministerio? Sí, nosotros trabajamos con el ministerio asesorándole técnicamente, sobre todo sobre cómo es la mejor forma de abordar estas temáticas, sobre todo en los contextos en donde nosotros como país pues nos desarrollamos, ¿verdad? Hay por ejemplo, comunidades en donde hay que saber cómo llevar estos temas porque no siempre son bien aceptadas estas temáticas, hay muchos tabús alrededor de estos temas. Entonces, sin embargo, la vía de no dar información a los adolescentes y a los jóvenes ya la hemos probado por decenas de años. Y el escenario no va a cambiar. Doctor, con respecto a este tema, en el Facebook, Vladimiro Manzor nos pregunta que si ustedes como UNFPA van a presentar una propuesta al gobierno para poder tener algún tipo de control de natalidad o educación sexual, digamos. ¿Qué va a pasar si en El Salvador
llegamos a los 10 millones de habitantes. No cabemos. Sí, en realidad el tema, y precisamente el estudio lo refleja de esa manera, el poder de la decisión que está en cada una de las personas. Entonces el hecho de hablar de control de natalidad no debería de ser un elemento que los países deban tener dentro de sus agendas, sino más bien el ofrecer a las personas información que les permita por sí misma tomar decisiones. Hay personas incluso que pueden decir, miren, incrementemos las esterilizaciones, por ejemplo, para hombres y para mujeres, para que no tengan más hijos. La vía más saludable, digamos, para las personas y para los países mismos es que las personas tengan información, sepan cómo acceder a mecanismos que les permitan planificar o no tener los hijos que vengan, ¿verdad? Sino más bien que ellos puedan decidir en ese momento y a partir de esto y a partir de su decisión decidir sobre su familia. El poder de decidir es solo una frase o va acompañado de una campaña fuerte, educativa, de sensibilización a la población, sobre todo a las familias económica y socialmente más oprimidas, porque también dice el informe que son a veces las que tienen menos posibilidades de elegir el número de hijos que quieren. Sí, en realidad el poder de decidir pienso que es un elemento que los temas de población demandan que la población, que la gente en los países tenga la capacidad de decidir. El título del informe para este año ha quedado en esa frase, digamos. No pensamos nosotros incluir ninguna campaña, ¿verdad? No será una campaña, sino más bien el título del informe. Sin embargo, el tema de la decisión, no solamente en cuestiones familiares, sino en cualquier otra circunstancia de la vida, debe ser un elemento que esté presente en la persona, ¿verdad? Doctor, nos queda claro, y no sé si va a estar de acuerdo con esta expresión, tener más de 2 hijos ha pasado de moda. Pues en El Salvador. No, en todo el mundo, según este informe. Sí, es decir, digamos que las familias están optando por tener menos hijos, sí. Pero en las clases o en aquellas familias con acceso a la información. Sí. Ahora, ¿qué plantea el Fondo de Población para el caso de El Salvador, donde hay muchas familias en extrema pobreza, donde uno ve literalmente una marimba de niños? Totalmente, sí. Descuidados, lo ve en las calles, mamás con bebés chineados bajo el sol? ¿Qué se plantea para ellos, para esas mujeres? Sí, definitivamente, y son realidades bastante palpables. Yo recuerdo cuando estaba en mis tiempos de internado rotatorio, donde tenía que hacer la rotación de ginecología, y había casos de mujeres que tenían el 7º, 8º, 9º embarazo, ¿verdad? O parto en el caso. Entonces, y todas, la coincidencia es que eran de familias de escasos recursos, ¿verdad? Y donde muchas ocasiones están sometidas a no poder tener información, que no han tenido ningún tipo de educación, mujeres con autoestima baja, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en donde el hecho de ir a la unidad de salud y pedir un método de anticonceptivo para ellas supone un riesgo. Y en muchos casos, por ejemplo, hay mujeres que llegan a la unidad de salud pidiendo inyecciones, por ejemplo, para poder planificar, porque de esa manera el esposo no se va a dar cuenta que está planificando y no va a ser víctima de violencia intrafamiliar. En ese sentido, por ejemplo, volvamos a alguna de las preguntas que Ana me hacías, en el sentido de decir, allí no se están ejerciendo los derechos reproductivos de la mujer, ¿verdad? Porque en ese caso la mujer no tiene la capacidad de decidir, no tiene ese poder de decidir. Y en muchos casos tampoco los hombres, y en la mayor parte de casos, los hombres no están con esa frecuencia, con ese chip en la cabeza de poder pensar en el respeto, en la toma mutua de decisiones entre la mujer y él sobre el tema el número de hijos que quieren tener o cómo espaciar sus hijos. Este es un elemento del tema del poder de decisión que se combina, sobre todo en la familia, en donde tiene que estar el hombre en sintonía y la mujer también. Doctor, en El Salvador entonces la perspectiva es a tener 2 hijos como máximo. Sí. Aparte hubo 19,000 embarazos en adolescentes. El número de años de estudio de los niños es, que luego pasan a ser adultos, es de 8 años. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas de
de poder cambiar esta realidad en el país en un corto o mediano plazo, a partir de las cifras que arroja el informe. Yo lo veo bien complicado. Esto tiene que pasar, Francesca, por una determinación del país de invertir seriamente en las etapas de vida de la juventud, ¿verdad? De la niñez también, meterle recursos al tema de la educación, meterle recursos al tema de la salud, para que esta población que, por ejemplo, un niño de 10 años o un joven de 15, en 5 o 10 años va a ser la población económicamente activa. ¿En qué grado está un niño de 10 años ahorita? ¿Está en sexto grado? ¿Verdad? Perdón, en cuarto grado está un niño de 10 años, en cuarto grado. ¿Cuánto tiempo nos falta? Yo me acuerdo que alguna vez estuve en algún proyecto trabajando y el proyecto era dar becas a las niñas. Y íbamos a las universidades con el dinero en mano a decir, mire, aquí traemos a la niña para que se inscriba. Porque queríamos hacer algo bueno para la niña y que siguiera sus estudios. ¿Qué pasaba? Al momento de hacer el examen de admisión, no pasaba. Ese tiempo no se recupera. Pero cuando ¿verdad? se habla de inversión en educación de calidad, en educación sexual, ¿en qué tipo de inversión? En educación de calidad y en generación de ciudadanos que tengan la capacidad de poder realizar y aprovechar todas sus potencialidades. De decidir. De decidir. En el tema del ámbito de la sexualidad es uno, ¿verdad? Pero también el tema de su realización profesional, por ejemplo. En el tema de tener cuántos hijos quiera tener, ¿verdad? En el momento que los quiera tener. Es decir, lograr que el joven o la persona cuando llegue adulto pueda desarrollar todas sus potencialidades y realizar sus sueños. Si un nuevo gobierno viene y comienza a hacer este tipo de inversiones, ¿cuánto tiempo le va a tomar al país recuperar esta generación que se está perdiendo? Fíjese que 10 años, 15 años. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando junto con el Gabinete Social la creación de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes. Y esta estrategia se planteó a 10 años, porque se consideró en ese grupo que era imposible apostarle a resultados previo a ese periodo. Para que nosotros podamos empezar a ver resultados, tenemos que hacer una inversión seria en por lo menos 10 años. Pero esta inversión ya se está haciendo, ya empezaron a implementar esa estrategia, ¿no se aprobó? ¿Qué pasó? No, sí está aprobada. De hecho, estamos apoyando al Estado, al gobierno de El Salvador en la implementación de un proyecto que va encaminado a la prevención o a la protección de las niñas frente al embarazo en adolescentes, la violencia sexual y las unidades tempranas. ¿A través de qué institución? Está participando el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, CONNA en esto y el sistema de justicia también en los territorios. ¿Pero lo están implementando o ya lo están ejecutando? Se comienza a ejecutar en enero de 2019, ya en territorio en 10 municipios del país. ¿Y enero de 2019 Pero vienen elecciones. Ajá, en plenas elecciones, en 10 municipios. En 10 municipios, sí. Solo por cultura general, sí. ¿Desde hace cuánto debió de haberse implementado este proyecto? Bueno, yo creo que ya El Salvador tiene décadas de haber tenido la oportunidad de comenzar a trabajar en estas áreas, ¿verdad? Pero ¿y esto es trabajar en las escuelas? Esto es trabajar en escuelas, trabajar a nivel de centros de salud, a nivel de organización comunitaria, a nivel del sistema de protección de niños y adolescentes en los territorios. ¿Y estos 10 municipios a dónde están situados? Mire, hay municipios en Oriente, la zona central y occidente. En realidad creo que es Acajutla, Santa Ana, Huachapán. Bueno, pero ¿Y los escogen por cantidad de población o por condiciones sociales de esa población? En este caso se hizo una selección junto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y creo que también participó INJUVE en ese tema, identificando sobre todo la gravedad de la problemática en estos municipios, del tema de la violencia sexual y del matrimonio infantil y de los embarazos en adolescentes. Checa, tú te habías quedado con una inquietud. Sí, no, solamente para cerrar un poco el tema de esta estrategia que dice usted que se va a empezar a implementar en enero de 2019. ¿No tiene miedo el Fondo de Población que en junio de 2019, cuando tome posesión el nuevo gobierno, se corte, quede nada más en un bonito documento en papel esto, que no
que no sea una política de Estado, sino que ahí quedó. Pues en realidad nosotros tenemos la esperanza de que esto no sea así, ¿verdad? Que el gobierno que entre en turno pues le dé continuidad a esta estrategia, precisamente porque ha sido una estrategia construida con la consulta de organizaciones de sociedad civil, inclusive de organizaciones basadas en la fe y el gobierno mismo. Entonces esperamos nosotros que se pueda mantener las expresiones que hemos escuchado por parte de los diferentes candidatos a la presidencia. Bueno, al menos en las declaraciones que han dado, pues han tocado algunos temas que están relacionados con eso y se les ve que están preocupados por la situación de las niñas y las adolescentes en El Salvador y con el tema del embarazo adolescente, sobre todo particularmente en ese tema. Entonces, confiamos en que El Salvador pueda mantener esa estrategia porque ha valido la pena el esfuerzo. Doctor, rápidamente, sí. Me surge una duda. Se habla mucho de la vulnerabilidad de las niñas. ¿Qué pasa con los niños? Y con los niños y con los adolescentes hombres. ¿Qué tan vulnerables son también? Son igualmente vulnerables, Ana, pero digamos que en medidas diferentes o en circunstancias diferentes. Por ejemplo, las niñas son más vulnerables al tema de la violencia sexual y los niños son más vulnerables al tema de la violencia social. Si ustedes revisan las estadísticas de medicina legal, 90% de los casos de violencia sexual son perpetrados en niñas. Si nosotros registramos los casos de homicidios y todo eso, la mayor parte son hombres. Y en el caso que sean mujeres, no son porque han estado ejerciendo violencia, sino porque circunstancialmente eran la esposa de alguna persona que estaba involucrada en un hecho delictivo, en algunas organizaciones o asociaciones ilícitas, y por ser la esposa o la compañera de esta persona, pues le fue mal, ¿verdad? Pero en realidad el tema de la violencia, en el caso de las mujeres, son receptoras pasivas del tema, pero que reciben una gran cantidad del peso de la problemática. Mire, doctor, y hablando de violencia, queremos estos últimos minutos entender cómo mira el Fondo de Población esta situación que se está dando con la caravana de migrantes, porque lo más triste de todo esto es ver a mamás con niños en brazos y niños también de la mano, tratando de cruzar la frontera, tratando de llegar. Bueno, ahorita han llegado a México. Han llegado a México, sí. Y se rumoraba que iban a pasar por el Distrito Federal. No sé al final. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Sí, definitivamente debe haber condiciones, o hay condiciones en nuestros países centroamericanos bastante complejas para las familias que les llevan a tomar estas decisiones drásticas y severas. O sea, yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos a una familia por deporte queriendo salir de su país a pie y llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Debe haber una motivación muy fuerte para que las personas tomen esas decisiones y se animen a arriesgar la seguridad propia y la de su descendencia, sus hijos, sus hijas en este trayecto. Yo creo que nosotros tenemos como sociedad que hacer el análisis de qué tan profundo es el dolor o el abandono que estas familias están teniendo como para poder considerar que eso es mejor que lo que están viviendo actualmente en sus comunidades o en sus países. Ese es un tema. Por otro lado, nosotros creemos también que lo importante en este tema es que los estados garanticen los derechos de estas personas, la seguridad de estas personas, y que puedan hacer su estancia dentro de los territorios con la garantía de los derechos humanos. Pero esa cantidad de personas que vemos aquí atrás, bueno, que están viendo en pantalla, difícilmente creo que un estado como México, y mucho menos Estados Unidos, esté preocupándose por protegerle sus derechos. Pues la idea sería que cada uno de los estados garantice sus derechos. Ese es el deber ser, ¿verdad? Y nosotros esperamos, bueno, y el sistema de Naciones Unidas en el país donde esté, espera que los estados garanticen los derechos de las personas que van, digamos, en tránsito. Como organización parte del sistema de Naciones Unidas, ¿tiene usted algún tipo de conocimiento qué rol puede jugar las de otras organizaciones humanitarias de Naciones Unidas cuando estos migrantes lleguen a la frontera? Bueno, pues la ¿Con verdad Estados Unidos? Sí, la verdad es que primero las Naciones Unidas entran en acción en el momento que el gobierno lo demanda, ¿verdad? Y cada uno de los gobiernos
solicita algún apoyo, o en el tema que se detecten algunas vulneraciones al tema de derechos humanos en las circunstancias. Entonces, básicamente el rol de las Naciones Unidas es garantizar que los estados están protegiendo los derechos de estas personas, y por otro lado también brindar asistencia técnica a los estados para que puedan materializar el tema de los derechos humanos en el lugar donde esté, con las personas que estén. ¿Ustedes como fondo tienen, doctor, algún estudio sobre cuál es el impacto de estas migraciones, al menos en Centroamérica, que son los que se exponen más o lo que está más visible ante nuestros ojos? Bueno, definitivamente hay una cantidad de implicaciones que tienen para estas familias. Por ejemplo, ahora nosotros nada más, si observamos cuántas de nuestras familias solo tienen a la mamá y están los hijos, o tienen papá y los hijos no están, o simplemente mamá y papá se fueron y los hijos se han quedado con la abuela, con la tía, con la vecina en muchos casos. Eso ya es una implicación enorme para la familia. Hace poco veía un documental sobre el tema de pandillas, y salía un joven pandillero platicando con su mamá, y se veía como anteriormente él había estado hablando de todas las cosas que había hecho, que para todos nos pueden parecer nefastas, pero en el momento que se establecía ese vínculo familiar con su mamá, uno notaba la ausencia, la carencia de ese rol de padre, de madre de familia con ese joven que lo estaba demandando, y que al final termina decantando en situaciones como esta. Doctor, el fondo sigue de cerca, digamos, este tipo de caravanas, porque realmente es bien atípico. Siempre se ha sabido de migración, pero hasta hoy creo vemos esta masividad de gente. ¿Ustedes han tomado la decisión como fondo de seguirlo de cerca, o prefieren dejarle esto a otras dependencias de Naciones Unidas? No solamente el Fondo de Población, ACNUR también, que ve el tema de refugiados, la OIM, que ve el tema de las migraciones también, o sea, son bueno, seguramente ONU Mujeres también está prestando atención a este tema, PNUD, tal. Todo el sistema de Naciones Unidas, creo que ante un fenómeno como este, tiene que poner la mirada y tiene que poner un análisis sobre las circunstancias y estar presto a la intervención en el momento que se requiera, desde, por supuesto, el rol que las agencias de Naciones Unidas tienen en los países. Y una última consulta y me regreso, porque me quedé pensando en el tema. Además de esta política o de estas acciones que van a empezar a tomar, y este proyecto a partir de enero del próximo año, este informe, el poder de decidir, ¿se lo entregan al gobierno? ¿Es del conocimiento ya de las autoridades de gobierno? Aún no, porque acaba de ser liberado el informe, creo que hace algo el 17 de octubre, pero sí hay, bueno, la intención de poder hacer una devolución, ¿verdad? De hecho, el hecho que estemos nosotros platicando aquí es un poco el devolverle al país este estudio, y esperamos que también con las autoridades del gobierno podamos compartirse. Bueno, doctor Iraheta, muchísimas gracias. De verdad, las puertas del fondo para el fondo están abiertas. Muchas gracias. Están abiertas para cuando ustedes deseen platicar sobre estos temas tan importantes y ayudar, como Sin Su Permiso, a educar a la población. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes también felicidades por la labor que hacen de compartir con la población estos temas. Gracias, doctor. Checa, feliz noche. Gracias, buenas noches, Ana. Muy buenas noches, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 9 de la noche.